École quoi. Aprende. Evoluciona. Trasciende. Tu mejor versión comienza aquí. El día que dejé de buscar la aprobación de los demás, ese día mi vida cambió. ¿Alguna vez has dejado de hacer algo solo porque pensaste? ¿Qué van a decir de mí? Quizá más veces de las que puedes recordar. Y sin darte cuenta, has permitido que otras personas escriban capítulos de una historia que solo tú deberías escribir. Desde pequeños, nos enseñan a buscar un aplauso, una buena calificación, un estoy orgulloso de ti, un lo hiciste bien. Y no hay nada malo en eso. El problema aparece cuando dejamos de vivir para nosotros y empezamos a vivir para cumplir las expectativas de los demás. Entonces comienzan las máscaras. Fingimos ser más fuertes, más exitosos, más felices, más perfectos. No porque así seamos, sino porque tenemos miedo de no ser suficientes. Y ese miedo es una de las prisiones más silenciosas que existen. Porque nunca importa cuánto logres. Si tu felicidad depende de la aprobación de los demás, siempre sentirás que falta algo. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos sueños has dejado en pausa solo por miedo a las críticas? ¿Cuántas veces guardaste silencio cuando querías hablar? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando en realidad querías decir no? La verdad es esta: no puedes controlar lo que los demás piensan de ti. Siempre habrá alguien que te critique, alguien que dude de ti, alguien que no entienda tus decisiones. Y está bien, porque su opinión no define tu valor. El día que entiendas eso, algo cambiará dentro de ti. Dejarás de competir, dejarás de compararte, y empezarás a construir la única vida que realmente importa, la tuya. No necesitas demostrarle al mundo cuánto vales. Tu valor nunca dependió de los aplausos, ni de los me gusta, ni de los seguidores, ni del reconocimiento. Tu valor ya estaba dentro de ti, desde el primer día. Así que deja de pedir permiso para ser quien eres. Atrévete a equivocarte, atrévete a aprender, atrévete a comenzar otra vez, porque las personas que cambian el mundo nunca fueron las que intentaron agradarle a todos, fueron las que tuvieron el valor de ser ellas mismas. Y quiero que recuerdes esto cada mañana: no vivas para impresionar, vive para sentirte orgulloso de la persona que ves en el espejo, porque cuando dejas de buscar aprobación, empiezas a encontrar libertad, y cuando encuentras libertad, empiezas a encontrarte a ti mismo. Hoy, haz una promesa: no permitirás que el miedo al qué dirán decida el rumbo de tu vida, porque tu historia merece ser escrita por tus decisiones, no por las opiniones de los demás. Gracias por existir, gracias por estar aquí. Recuerda, la aprobación más importante es la que recibes de ti mismo. No vivas para impresionar, vive para sentirte orgulloso de la persona que ves en el espejo. Así que siempre recuerda, todo depende de ti, siempre. Y recuerden, amigos, école quoi, hasta la próxima. Gracias por ver. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir. Aquí te dejo más videos increíbles.